nos situamos, cómo dialogamos, cómo procesamos la modernidad, es decir, la cultura moderna. Creo que eso implica muchas cosas. Desde el mundo académico, al cual pertenezco, claro, quizá la contribución sobre todo va por el lado de alguna manera, eh, intentar algo así como un reconocimiento de las características centrales de la modernidad, porque la modernidad es una cosmovisión igual, no es que el modo moderno de ver las cosas sea el modo correcto, verdadero, y lo demás son cosmovisiones, es decir, cosas curiosas, ¿no? No es así. Eh, Ahora sabemos suficientemente que no hay un único modo de ver las cosas, hay muy diversos modos de ver, de experimentar, de juzgar las cosas, ¿no? Y el modo moderno de entender las cosas, de experimentarlas, es uno entre ellos, con muchas posibilidades, pero también con muchas limitaciones, seguramente, ¿no? Y entonces es importante, creo yo, reconocer de qué se trata. Algo así como ubican la palabra identikit, que es algo así como armar el rostro básico, sus rasgos básicos, ¿no? De la persona que andamos buscando. La policía, digamos, descríbeme cómo era, y hay alguien que es hábil y está trazando. ¿Así era más o menos? Sí, sí, así era. Los ojos un poco más grandes y al final tiene el identikit, ¿no? No tiene fotografía, pero ya puede circular aquello para que lo busquen. Del mismo modo con lo de la era moderna. Por ejemplo, en algún momento también decía, frecuentemente tendemos a confundir la modernidad o lo moderno con cosas. No sé, por ejemplo, computadoras, celulares o cemento podría ser, ¿no? Entonces túmbate la casa esa de Adobe y pon una cosa ahí moderna de cemento. En realidad la modernidad, igual que la cosmovisión de la que hemos estado hablando ahora, la nuestra originaria, es más bien es una manera de ver las cosas, es una sensibilidad y, y está entre nosotros, hay que aprender a reconocerla y a interactuar con ella, claro, ¿no? De eso se trata. Y eso es complejo. Ha dicho bien, por ejemplo, el hermano Mario Caguana, que empezando por la educación, llevamos muchísimo tiempo, 5 siglos seguramente, por lo menos en la educación formal, de colonización, no solo de la mente, también de nuestros gustos, de nuestra sensibilidad, ¿no? Decía educación formal, ¿no? Refiriéndome a las instituciones educativas, colegios, institutos, universidades, etcétera, ¿no? Por ese lado llevamos 5 siglos de colonización y tiene razón Mario cuando dice que la universidad es también un instrumento de colonización, sin duda, todavía lo es predominantemente. Esperemos que eso cambie. La presencia, por ejemplo, ahí en Quillabamba de una universidad intercultural es un paso importante en esa dirección, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es una universidad intercultural? Pero las que hemos tenido, las que tenemos todavía mayoritariamente, sin duda son mecanismos también de colonización, ¿no? Pero además de la educación formal, está la educación informal. ¿Y dónde ocurre eso? Por todas partes. En la casa, en el medio de transporte en el que me paso 1 o 2 horas diarias, en la calle, ahora mismo por esta vía, etcétera. Y ahí también, ¿no? Y allí, de hecho, se están instalando algunas maneras de entendernos, ¿no? Está claro que es hegemónico, es dominante el modo moderno de entendernos, pero no es el único, hay otros igual
ustedes mismos han manifestado cómo se mantiene vivo, o en todo caso se van recuperando otras sensibilidades, otros saberes, ¿no? Por tanto, lo que tenemos es un reto ahí, ¿no? Un reto con respecto a la educación formal para empezar. ¿Cómo hacemos que la escuela no sea una institución de colonización de nuestro pueblo, que sirva para afirmarlo, para fortalecerlo, para empoderarnos, no para debilitarnos? ¿Cómo hacemos que la universidad también lo sea, ¿no? Y creo que, de hecho, una condición para ello es lo que ahora se está haciendo: dialogar. Entonces, la universidad dialoga con la comunidad circundante, está abierta a la comunidad circundante. Esa es una pregunta que hay que hacernos, ¿no? Es probable que en escasa medida, o en todo caso en medida insuficiente. Algo hay que hacer para que esto vaya cambiando, porque finalmente son los hijos de nuestro pueblo los que están en el colegio, no solo como estudiantes, también como profesores, y en la universidad como estudiantes y como profesores. Eh, por ahí ubican este poema de José María Arguedas, eh, llamado a unos doctores, ¿no? Así se titula. Está en quechua: Huk Doctor Kunamankaya, y es el título original, ¿no? Y está en quechua originalmente. Es impresionante ese poema, ¿no? Porque es una interpelación al mundo académico, ¿no? Eh, enrostrándole, además, poniéndole enfrente esto que acabamos de decir, que que las instituciones educativas han venido a hacer lo que los extirpadores de idolatrías que llegaron con la conquista y la colonia, ¿no? ¿Cuándo van a dejar de serlo, ¿no? Acércate a mí, doctor, dice el poema en alguna parte, ¿no? Reconóceme, aquí estoy, en fin. Y lo que hay que hacer es multiplicar estos espacios de encuentro. La organización que ustedes han generado tiene mucha potencia para ello, y claro, hay que aprovechar todos los mecanismos que están a nuestra disposición. Por ejemplo, este que estamos ahora utilizando puede permitir un diálogo permanente, más allá de las limitaciones espaciales. Eh, Pueden invitar a hermanos de Bolivia. Ahora mismo me parece que hay algunos seguramente compartiendo este espacio con nosotros, a hermanos del Ecuador, de otras partes. No hay ningún límite para eso ahora, y hay que sacar el mayor provecho de eso, ¿no? Es interesante también lo que decía Alan, por el lado, digo más de una cosa, ¿no? Pero me fijaba, por ejemplo, en cómo el reconocimiento del significado que tienen algunas palabras puede ir abriendo eh, como rutas, ¿no? Para ir comprendiéndonos mejor. Efectivamente, sí, así es, ¿no? Eh, la afirmación de nuestros idiomas originarios es importante en esa dirección, tanto en la zona andina como en la Amazonía, porque un idioma es portador de toda una cosmovisión. En cada palabra hay una manera de entender el mundo y la vida, ¿no? Y si eso se pierde, de alguna manera estamos, si no perdiendo, por lo menos debilitándonos en eso sustantivo importante que de alguna manera Alan y yo también llamábamos nuestra alma, ¿no? Y decía él también si hay riesgos en esto de asimilar. Claro que sí, por supuesto que hay riesgos, ¿no? A propósito del acto de asimilación como algo eh, análogo a nutrirnos, ¿no? Lo comparaba con lo que hace un organismo constantemente para mantener su vitalidad. Sí, pero lo que ingiera podría hacerme daño igual, como todos sabemos. Hasta podría ser veneno, ¿no?
Y ahora, ¿cómo distinguimos? Eh, Necesitamos, pues, eh, eh, promover una reflexión permanente desde nuestra propia práctica y en diálogo con, con otros, con otras prácticas, y por ahí iremos entre todos acompañándonos en el camino, orientándonos un poco en medio de la niebla, porque así es, nadie tiene las cosas claras. Y si alguien dice que las tiene ya todas claras, es un fanático. La gente sensata sabe que nos orientamos a partir de conjeturas, de suposiciones, armando poco a poco el camino, etcétera, ¿no? De eso se trata, ¿no? Particularmente, como decía Alan, con respecto a la palabra filosofía, efectivamente apareció y ha aparecido ahí en el título puesto a esta conversación, ¿no? Y es, de hecho, un término eh, eh, como, como todo, supongo, ¿no? Muy discutible, sin duda, muy discutible. Eh, por eso yo he preferido hablar más bien de cosmovisión, ¿no? Creo que hay menos riesgos, hablando de riesgos, porque como decía, todos los seres humanos tienen alguna cosmovisión, ¿no? Los europeos la tienen, los medievales la han tenido, nosotros la tenemos, nuestros pueblos las tienen, y ahí no hay mayor problema. Ahora, ¿cuál es la relación entre filosofía y cosmovisión? Eso es todo un tema, de hecho, valdría la pena abordar. Yo básicamente diría que la filosofía literalmente significa, originariamente significa algo así como amor por el saber. O sea, eran muy cautos los primeros filósofos. No significaba saber, sino amor por el saber y una aspiración, digamos, a encontrar a través de la reflexión cosas firmes, digamos, ¿no? Que nos pudieran orientar en la vida. Ahora, ese hallazgo, la gente que hace filosofía académica, claro, lo sabe, nunca llegó a producirse. O sea, la filosofía, desde sus orígenes y hasta ahora, bien vista, sería un amor por el saber, es decir, una aspiración por el saber. Pero en cuanto a si encuentran por ahí alguien diciendo, esta es la filosofía, no sabe lo que es filosofía. Lo que tenemos son diferentes, se dice, conjeturas. ¿Qué es una conjetura? Suposición. Tal vez sea así, diría alguien. No, creo que hay razones para suponer que es así, diría otro. Y la historia de la filosofía está llena de conjeturas. Eso es. Lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? He notado que alguna gente piensa, llamas a eso cosmovisión, estás rebajando, no es filosofía. Yo diría que más bien él es quien está rebajando eh, algo, si es que algo se está rebajando ahí, porque ya está partiendo de la suposición de que la filosofía es un saber superior. Y yo diría, ¿cuál? ¿A cuál te estás refiriendo? Porque quien quiera que conoce la historia de la filosofía hasta nuestros días va a constatar lo que yo he dicho. Todos son conjeturas, no hay nada firme, todo está en discusión. Entonces, eh, y por otra parte, la filosofía, digamos, más reciente, la del siglo XX y la que llega hasta nuestros días, entre algunas cosas notables que ha llegado, digamos, a decir, es que en realidad lo que señalaba hace un momento, no hay una única manera de ver las cosas. Desde que eso es así, entonces sin ningún complejo, no necesitamos acomplejarnos para nada frente a eso que se llama filosofía, y si lo mío no se llama filosofía, me estás rebajando. Eso es absurdo, ¿no? Y ya supone, de hecho, de entrada, una suerte de sometimiento y otorgar superioridad a algo que
de ninguna manera tiene superioridad alguna. La filosofía a lo largo de su historia creo que repetiría lo que dijo en el origen Sócrates. Todos sabrán algo, sabemos al respecto. ¿A qué me refiero? ¿Qué dijo? Solo sé que nada sé. Así es, ¿no? El hombre sabio empieza por reconocer sus limitaciones, ¿no? Insisto, si encuentran a alguien que da la impresión de que ya tiene resueltas las cosas y cree saber todo, sabio no es, ¿no? En fin. Y con respecto a la cuestión de la justicia, que es otro tema importante que apareció aquí, es importante, pues, porque define el modo como nos vinculamos, cómo coexistimos, ¿no? Así como hay que interpelar a la educación formal, hay que presionar, dialogar con los colegios, con las universidades, con todas estas instituciones de educación formal para que eh, eh, respondan más a lo que somos y no sigan siendo mecanismos de colonización. Lo mismo hay que hacer con la política y con la justicia. Eh, em, Muy probablemente estamos entrando a un periodo que va a culminar con una asamblea constituyente. Es muy posible. Rápidamente se han generado condiciones para eso. Hace muy poco no me hubiera atrevido a decir que eso estaba cerca, pero se han precipitado las cosas. Pero al decir precipitado, no dejo de tener cierto temor a que eso pueda llegar cuando todavía no tenemos suficientes definiciones, por ejemplo, con respecto a justicia intercultural o a muchas otras, o a la educación intercultural o a muchas otras cuestiones relativas a lo que somos, una sociedad multicultural, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en una nueva constitución? eh, ¿Cuáles van a ser ahora las instituciones que administran justicia? ¿Cuáles van a ser los patrones de justicia que recoja esa constitución? Por ejemplo, va a estar en esa constitución, van a estar los derechos de la tierra. Eso no lo van a decir, no lo va a decir el sector criollo que es todavía dominante políticamente en nuestro país porque ni siquiera lo entiende. Eso tenemos que decirlo nosotros y fuerte. Eh, lo mismo con la educación y en otros ámbitos también. Por ahí la extrema importancia, yo les agradezco, les felicito también por la apertura de este espacio. Tenemos que empoderarnos, tenemos que avanzar rápido en ir definiendo cosas para intervenir activamente con voz alta en esa discusión y en otras que hayan. Miren, y ya llegamos al año 2021. El año del bicentenario, decíamos hace un tiempo, ¿no? Y pensábamos que íbamos a llegar al 2021 con toda una discusión con respecto a por qué estamos como estamos, qué ha fallado en el Perú, qué cosas hay rescatables, y como ustedes verán, poco o nada está ocurriendo de eso. Tal vez porque pienso, tal vez pues porque no lo que ahí se dice, 200 años de independencia o 200 años de república, no sea tan cierto. De repente tan independientes no somos. De repente esto que tenemos no es precisamente una república, sino una cosa que dice ser república, pero no llega a serlo. Podría ser, ¿no? Pero nos ha alcanzado el tiempo y ya estamos instalados en ese año y no hemos podido instalar una discusión con respecto a qué tipo de país queremos ser. Eh, en eso los hermanos bolivianos o aún los hermanos ecuatorianos y en otra parte, felizmente, claro, han ido un poco más adelante, pero cosas como las que están empezando a hacer desde el Consejo, yo las hallo con una gran potencia. Quizá aquí demore más porque al fin y al cabo este ha sido el centro de la colonia, ¿no? Pero cuando llegue también va a ser potente. Y en ese sentido, sí, yo diría a lo que señalaba el hermano Julio Umpiri, que más o menos
nos daba a entender que tal vez estamos viviendo un proceso de rearticulación, habiendo estado desarticulados, porque así es como se impuso el orden colonial que llega hasta nosotros, pues como todos sabemos, no es que 180 españoles avesados impusieron sobre todo un imperio, eso no es verdad. Lo que pasa es que hubo una desarticulación, ¿no? En fin, pero también yo quisiera hacer notar ahí, a propósito del tema de mi intervención, cuando uno se fija en la dinámica que ha tenido esta civilización a lo largo del tiempo, ha sido una curiosa dinámica. Han habido procesos de articulación, digamos Chavín, Huari Tiahuanaco, el Tahuantinsuyo Inca, que articularon toda la diversidad y convirtieron esa diversidad articulada en riqueza. Este, pero también han habido en el intermedio procesos de desarticulación. Pero quisiera hacer notar lo siguiente: esos procesos de desarticulación no han sido pérdida, han sido ganancias. ¿Saben qué se ganaba en el periodo de desarticulación? Mayor diversidad. ¿Y cuánto tiempo ya lleva la actual desarticulación? 5 siglos. Es el periodo más largo de desarticulación, digamos, dicho sea de paso, ¿no? Pero en esos 5 siglos han ido apareciendo nuevos elementos, influencias africanas, influencias asiáticas, influencias europeas, y que ya empiezan a mostrar su riqueza. Por ejemplo, la comida peruana, ¿no? Nos enorgullecemos ahora de la comida peruana en el mundo, es el resultado de esa diversidad. Podría ser la música nuestra, es resultado de esa diversidad. Y además ya empiezan a mostrar lo potente que es esa diversidad cuando se articula. Y yo sospecho que estamos efectivamente, como me parece que lo sugería Julio también, empezando a dejar atrás ese largo periodo de desarticulación y empezando a rearticularnos. Como en el mito de Inca Rey, ubican ese mito, han descuartizado al Inca Rey, su cabeza está por allá, sus miembros por diferentes partes, pero están viajando por debajo de la tierra y en algún momento se van a encontrar. Y cuando se junten nuevamente, estamos rearticulados. Algo de eso ocurre. Los procesos de migración intensos que ha vivido el Perú, etcétera. En este mismo momento, ¿dónde es que más se habla quechua en todo el Perú? Acá en San Juan de Lurigancho. Ahí está el mayor número de quechohablantes del país, ¿no? ¿Qué cambios está trayendo eso consigo? La Lima criolla virreinal ya no existe más. Lima es como un magma donde se está juntando, rearticulando y produciendo algo inédito todos los componentes del país. En Cantagallo están los hermanos amazónicos, aquí también en Santa Eulalia hay una comunidad amazónica, todos los pueblos andinos tienen sus residentes acá, y eso está produciendo cambios culturales intensos. En fin, yo creo que, pero eso que se da espontáneamente, hay que hacerlo también conscientemente, eh, digamos, con una dirección. Voy a decirlo del siguiente modo, ¿no? En los últimos 50 años, por lo menos, los pueblos del Perú han tenido un dinamismo impresionante, ¿no? Es como si comparáramos eso con un partido de fútbol, es como que han jugado un partido impresionante, han cambiado el rostro del Perú. Es como que han hecho guachas, cabriolas, pero no han hecho gol, no han hecho gol, que es lo que importa finalmente en el fútbol, ¿no? ¿Y cuál es el gol aquí en este terreno? La cuestión política, naturalmente. El poder político sigue estando en manos del sector criollo, que es heredero de la colonia. Y entonces algo tiene que haber. Y eso va por el lado de juntar, es así. Por eso me parece importante
que esté propiciando algo que no era habitual. Un diálogo, por ejemplo, entre el mundo académico y el mundo de las comunidades. Un diálogo con los productores, con los artistas, que todos por su parte están haciendo lo suyo, pero desarticulados. Hay que rearticular eso. De eso se trata, ¿no? Y en ese proceso, claro, iremos apropiándonos gozosamente de todo aquello de lo que hay que apropiarse y creando a la vez, porque somos herederos de un pueblo creador, ¿no? Y algo de eso está ocurriendo acá también en esta conversación, ¿no? Por eso, bueno, les agradezco la oportunidad que han dado para que eso sea posible.